iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre de amor, por esta noche de estar reunidos alrededor de tu palabra. Y permite que esta palabra trate con nosotros, con nuestra vida espiritual y también con nuestra vida física. Muestra, Señor, nuestro pecado y muestra también, Señor, tu gracia y tu amor hacia cada uno de nosotros con Jesucristo. Te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en esta lección y que sigamos creciendo juntos y fortalecidos en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hombre, Norita, ¿cómo vamos, Norita? Calorcito de Santa Marta, ¿cómo va todo? Buenas noches. Bien. Bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno Ahí va. escucharla. La vi que bailando en un gimnasio. ¿Eh? Sí, Está las clases. bien. Cuando Me vuelva aquí a encanta. Medalla, monte clases de baile. Listo. Pero muy bien, me alegra que esté yendo al gimnasio. Eso está Sí, muy claro. bien. Sí. Excelente. Muy bien, vamos a estudiar hoy, Amós, el capítulo 6. Y bueno, doy gracias a Jacob por haberme cubierto todos estos días ayudándonos en el crecimiento de la iglesia. Siempre han habido muchas actividades con el seminario y otras actividades pues, que hemos tenido en las congregaciones, pero ya estamos de nuevo acá. Y también pues damos gracias a Dios por ustedes que podemos estar estudiando de la palabra. Yo quiero que esta clase pensemos en todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Bendiciones espirituales, bendiciones materiales. Pero cuando pensamos en las bendiciones materiales, yo no quiero que pensemos en la abundancia, porque eso es un error que muchas personas caen, aún creyentes, caen en eso de que Dios bendice mucho cuando hay mucha abundancia. No, Dios siempre bendice, Dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos para vivir. Pero si queremos ver en un sentido bíblico la abundancia, siempre la tenemos. Hablando materialmente, siempre tenemos la abundancia, tenemos el techo, la comida, el vestido, nos cuida, nos protege. Y espiritualmente, pues el Espíritu Santo hace que podamos tener muchas bendiciones espirituales, como la fe, como tener esa seguridad del cielo, la seguridad del perdón de los pecados. Y lo que nosotros sentimos y nuestra relación con Dios, esa que tenemos, esa misma relación la tenía el pueblo de Israel. Dios hizo un pacto con ellos, les dijo, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y vemos por allá en Deuteronomio 27 y 28 que Dios habla acerca de bendiciones y maldiciones. O sea, Dios les dice al pueblo, si ustedes viven así, van a tener muchas bendiciones. Si ustedes se alejan de mí, pues van a vivir en maldiciones. Y es muy coherente lo que dice Dios. Si nosotros usamos bien la palabra de Dios, usamos los mandamientos como espejo, como freno, usamos el evangelio como motivador grande para usar los mandamientos como guía, pues claro, vamos a tener muchas bendiciones. Y las bendiciones se ven en nuestra vida espiritual, se ve en todo el mundo. No estoy diciendo de que no vamos a tener problemas. Ahí es donde están las bendiciones, en medio de los problemas y las tribulaciones. Entonces, nosotros no podemos dejarnos engañar y necesitamos ver lo que este mensaje tan fuerte que Dios le va a dar a su pueblo por medio del profeta Amós, también puede darlo a nosotros si nos olvidamos realmente cuál es nuestra relación con Dios y cómo depende esa relación con Dios. Entonces vamos a leer Amós capítulo 6 y vamos a hacer lectura de los versículos del 1 al 7. ¿Quién desea ayudarnos con esa lectura? Amós 6, versículos del 1 al 7. Nora. Dice la palabra de Dios. Destrucción de Israel. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte.
en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Caine, a Calne, y mirad, y de allí id a la gran Amad, descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si sus extensiones es mayor que la vuestra. O vosotros que dilatáis el día malo o acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen corderos del rebaño y los novillos en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la casa de los que van a cautividad y se acercarán al duelo de los que se entregan a los placeres. Gracias, Norita. Y es muy fuerte como empieza este versículo 1 y lo tenemos aquí marcado, ¿cierto? Hay de los que confían en ellos mismos. Y este hay, ¿cierto? Recordemos que nosotros tenemos un verbo que es del verbo haber, ¿cierto? Ahí está, ahí va, pero este hay es diferente y en la Biblia lo muestra como una lamentación, ¿sí? Cuando tenemos un dolor. Y ese ay, nosotros lo hemos dicho muchas veces, cuando nos golpeamos con un martillo en los dedos, ay, o tenemos un dolor, nos quejamos, ¿cierto? Es de lamento. Y ese ay que estamos viendo acá es para todo Israel, porque si ustedes notan, está hablando a Sión y espero que tengan sus Biblias abiertas. Le está hablando a Sión y también a quién más le está hablando, a Samaria. O sea, que le está hablando a tanto a la tribu del norte como a la tribu del sur. Y eso que está mostrando, que ambas tribus pues habían caído en una decadencia espiritual. Y esa decadencia espiritual, ¿de qué? ¿Por qué cayeron? Eso vino producida por el enfriamiento de quienes, los notables y los principales, ¿cierto? O sea, estos personajes que los reyes que deberían de haber cuidado a Israel, que debieron de haber cuidado al pueblo de Dios, porque si estudiamos bien el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que ellos eran los encargados de cuidar la vida espiritual del pueblo, pues no lo hicieron. Entonces, ¿quiénes son esos notables? Pues hablando de Jerusalén, que Jerusalén es Sión, pues allá estaba en ese momento el rey Usías, ¿cierto? Ese es el rey de Jerusalén. Y el otro rey que vemos aquí, el otro rey que vemos es Jeroboam, ¿cierto? Y recuerden que ese Jeroboam fue Jeroboam, que fue quien dividió las tribus de Israel cuando con Roboam, el hijo de Salomón. Entonces él era el rey de Israel y su capital ya sabemos que es Samaria. Entonces aquí vemos que tanto estos reyes junto con otros líderes de las tierras, pues ellos, ¿qué estaban sintiendo? Estaban sintiendo fortalecidos. Ellos creían que tenían mucha protección al ver sus pueblos. Sus pueblos habían hecho alianzas con pueblos paganos. Sus pueblos estaban sintiéndose con mucha fortaleza y humanamente ellos veían que no
tenía ningún enemigo, que ningún enemigo los estaba amenazando en ese momento. Entonces, los reyes, sus cortes, ellos se sienten muy fortificados confiando en su capital, dándole importancia a sus pueblos. Y bueno, podemos pensar hoy en día en las grandes potencias, está Rusia, Estados Unidos, Alemania, China. O sea, por naturaleza, cuando uno pertenece a una potencia, pues uno empieza muchas veces a confiar que nada malo va a pasar. Por eso hay un problema, que ya lo estamos viendo acá. Lo que era Usías, Jeroboam, los notables y principales, estaban confiando en sí mismos. Se habían olvidado de Dios. Y esto nos muestra a nosotros que tenemos que tener cuidado de no confiar en nosotros mismos, porque por naturaleza creemos que si tenemos muchas cosas materiales, es porque Dios me ha bendecido, yo he trabajado mucho y empezamos a caer en la trampa de las riquezas. Otra vez, no es pecado si Dios nos bendice riquezas, sino que qué es lo que nosotros hacemos con las riquezas. Y lo primero que hacemos con las riquezas es olvidarnos del que nos da las riquezas, de Dios. Entonces empezamos a confiar en nosotros mismos, empezamos a olvidar la necesidad de tener a Dios en nuestras manos y empezamos a realmente hacer cosas o vivir cosas que no deberíamos de vivirlas. Y todo esto pasa ¿por qué? Sencillamente porque hemos pecado contra nuestro Dios, porque por naturaleza, pues nosotros siempre tendemos a no ser agradecidos con Dios. Cuando tenemos muchas necesidades materiales, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos y oramos y le pedimos a Dios, decimos que nos ayude, pero luego olvidamos realmente lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, aquí nos menciona unos nombres: Calne, Hamad, Gad, ¿cierto? Entonces realmente no se sabe bien dónde queda este lugar, Calne, pero es una ciudad del norte de Siria y realmente esa ciudad fue destruida. Y podemos ver que Isaías y Amós usan a este Calne, ¿cierto? A esta ciudad como ejemplo de destrucción, ¿cierto? Entonces podemos ver una vez más cómo la pedagogía de Dios y muestra esto. Pongamos ejemplos de hoy en día, cuando estamos hablando de la homosexualidad, cuando estamos hablando de todo lo que está pasando en el mundo con la vida sexual. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿qué ejemplo en la Biblia tenemos para hablar de la homosexualidad? ¿Qué pasa con todo esto de la homosexualidad? ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Qué ejemplos tenemos? Buenas noches, Carmen, bienvenida. Recordemos Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron destruidas. Sí, ¿y fueron qué? ¿Y fueron qué? Destruidas. Destruidas. ¿Cierto? Entonces, esto nos muestra la ley. Aquí Dios les está diciendo, ustedes están confiando mucho en sus ciudades, miren a Calmen y miren lo que dice, y de allí id a la gran Hamad, ¿cierto? Y ¿qué podemos ver con todas estas ciudades? Que ellos habían vivido la destrucción. Entonces, por eso nosotros necesitamos conocer la Escritura. Si yo les pregunto a ustedes,
¿Cuál es el ejemplo bíblico que más los marca de personas que aman las riquezas? Y en la Biblia, ¿cuál es el ejemplo que más los marca y por qué? ¿Y por qué? El rico y Lázaro. El rico y El Lázaro, rico y ¿cierto? Lázaro, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué te marca? Porque ahí vemos claramente lo que nos dice la Biblia respecto a las riquezas. El rico solo pensaba en este mundo, en cómo vivir en este mundo y jactarse con todo lo que tenía. Y a Lázaro pues ni lo miraba. ¿Qué pasa con Lázaro? Que hoy recibió el mejor, que es la vida eterna, lo mejor que Dios nos puede dar. No en esta vida es pasajera, esta vida terrenal no debemos poner la mira en las cosas de esta tierra, sino siempre estar enfocados en la vida espiritual y la vida que nos espera. Muy buen Muy ejemplo. buen ejemplo. Excelente. Entonces, eso que nos recuerda, el rico, él no fue al infierno por ser rico, sino que su riqueza le dio la confianza en sí mismo, lo llevó a la incredulidad y vemos el resultado. Entonces ahí vemos cómo la misma Biblia nos enseña, cuidémonos de amar las riquezas, cuidémonos de eso, porque eso nos puede traer muchos problemas. Entonces, aquí espero que podamos estar viendo por qué Dios usa estos ejemplos de estas ciudades. Fueron ciudades que tuvieron su moda, su poder, su prestigio, y ya no existen. Entonces, nosotros necesitamos también, otra vez, no confiar en nosotros mismos, confiar en lo que dice la palabra de Dios y esos ejemplos que nosotros conocemos, que la Biblia nos presenta, pues tengamos cuidado de que nos puede pasar lo mismo. ¿Podemos ir al infierno? Sí, podemos perder la fe. Entonces, hoy en día, las iglesias del evangelio social, ¿qué está pasando? ¿En qué centran su mensaje? En la prosperidad, en el dinero. Allá se habla del pecado. No, allá se habla del problema grande del infierno y del diablo. No, en esas denominaciones se habla de que el cristiano no necesita escuchar la ley. En esas congregaciones se habla de que entre usted más diezme, entre usted más siembre, vas a tener una buena relación con Dios. Entonces esa relación con Dios no es a base de Jesucristo y la vida eterna, sino que es a base de lo material. Y eso es lo que necesitamos, cuidarnos, porque si nosotros basamos nuestra fe o nuestra predicación, o aquí siempre estamos concentrados en hablar de las cosas materiales, nos va a pasar como a ese rico. Por ahí hay otra historia de otro rico en San Lucas que vio tantos graneros y sus riquezas y dijo, alma, repósate, gózate. Y que le dice Jesús, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y ¿qué le dirás? Entonces, por eso es importante aprender de la escritura, que por mucho prestigio que tengamos o mucho poder que tengamos o que confiemos en nosotros mismos, pues eso es un problema, porque si nuestra relación con Dios no es a base de la fe de Cristo, pues vamos a vivir circunstancias muy difíciles que realmente nos van a traer muchos dolores. Entonces, vemos que el ejemplo de Hamat perdió sus territorios ante Jeroboam II y luego se habla de Gad. Y Gad, ya estamos hablando de otro que es muy conocido de la capital de los filisteos. Y en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, versículo 6, nos cuenta que Usías destruyó esos muros. Entonces podemos ver que Dios les está diciendo a Sión y a Samaria, no confíen en sus territorios. Vea lo que les pasó a estas ciudades. Ellos sabían eso. El profeta Amós usó ese ejemplo real para ver la destrucción. Satanás, y aquí aprendemos esto que es algo que necesitamos nosotros cuidarnos, porque
Satanás sabe muy bien cómo distraernos a nosotros y las cosas que nos distraen en este mundo. Y, y bueno, pues a veces perdemos el enfoque de lo que pasa en nuestra vida de cristianos. Satanás sabe cómo distraer los seres humanos para que no contemplen asuntos desagradables. La Biblia dice que los que practican las borracheras, el que practica el pecado, el que practica la borrachera va al infierno. Entonces mire cómo nos distrae Satanás. O hoy en día donde hay tan poco valor por la vida sexual, entonces los jóvenes empiezan a tener vida sexual como novios. ¿Y qué dicen? Eso es normal, nos estamos conociendo. Eso lo hacen todos los jóvenes. Esa es la distracción de Satanás. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Los que practican la fornicación van a ir al infierno. O los que somos casados. Lo mismo sucede si estamos cayendo una y otra vez en el adulterio, dañando nuestra relación. ¿Qué dice la Biblia? Pues los adúlteros van a ir al infierno. Entonces, pensemos en esto, cómo Satanás nos engaña y nosotros a veces caemos de las maneras más tontas. Y lo más triste es que nuestra alma está en un serio problema espiritual. Yo quiero que piense usted, no tienes que decirlo, cómo Satanás te distrae para que no pienses en el pecado que caemos, en el juicio que merecemos. Pensemos eso. Y damos gracias a Dios por Jesús, quien realmente vino a vencer al diablo, el pecado y el mundo. Vino con su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte a librarnos del juicio de ser condenados en el infierno eterno. Damos gracias a nuestro Dios por todas estas bendiciones que nos ha dado. Entonces, podemos ver que en estos versículos, como los que estamos viendo, cuál era el problema de todos estos, de todos estos israelitas, ¿cierto? Y lo primero es que una casa israelita, o cómo vivía un israelita en los tiempos bíblicos, eso es importante verlo y entenderlo un poco, pues había mucha humildad material, así como la tenemos nosotros, ¿sí? Tenemos donde descansar, donde dormir, tenemos los mismos platos donde comemos, el mismo pocillo o vaso donde tomamos nuestro café o nuestro chocolate o nuestras bebidas que nos gusta. Entonces, una casa israelita común tenía pocos muebles. De noche la gente dormía en el suelo o sobre un anaquel de tierra, o sea, ponían como una tabla, ¿cierto? Y dormían sobre esto y se envolvían en sus mantos. Era así como vivía, pero ¿qué estaba pasando con los líderes israelitas? Entonces ellos, de todas las riquezas que tuvieron por las victorias militares, por su comercio lucrativo, ellos han comprado comodidades en su hogar, pero ¿qué estaba pasando con esos ricos? Ellos, como podemos ver, esos ricos que estaban durmiendo ya no dormían en el así en camitas pequeñas o en el suelo. No, ellos ya había cambiado mucho su vida y eso mostraba pues el problema espiritual
del pueblo, ¿cierto? De todo esto. Los ricos, como estamos leyendo aquí, estaban durmiendo en camas, entarimadas con paneles de marfil tallado, mientras que durante el día se recostaban en sus suaves divanes. Entonces, todo esto había había cambiado, pero también en cuanto a la comida, si podemos acá ver otra diferencia, cómo vivían los israelitas y cómo empezaron a vivir estos ricos. Y lo más triste es que olvidándose de Dios, eso es algo que necesitamos otra vez, cuidarnos. Nosotros somos comiendo felices nuestro arrocito con huevo, nuestras buenas sopitas, nuestra carnita sencilla, y vemos acá que la antigua dieta israelita comúnmente se reservaban para las celebraciones especiales. Eso me recuerda a mí, mi niñez, que en mi niñez, cuando comíamos pollo, es porque había fiesta. Tal vez a ustedes también les pasó lo mismo, ¿cierto? Y nosotros, aquí hay unas marcas grandes de pollo, que se llaman Frisbee, Cocorico, y yo creo que Nora, Carmen, y a mi persona pasó igual. Eso era para ricos. Nosotros, si llegamos a comer eso, ya fue tiempo después cuando pudimos trabajar. Y eso que comer un pollo en un lugar de esos es como, es casi que desajustar la comida de la semana o la quincena. Entonces, ¿qué pasó? Ahora los ricos se banqueteaban regularmente a su gusto con carne de cordero, de ternero. Sus días y noches estaban ocupados con fiestas y entretenimiento, tiempos para rasgar instrumentos de cuerdas, para beber grandes cantidades de vino y para perfumar su cuerpo con los mejores ungüentos. Entonces, parece que no carecen de ningún placer. Y bueno, yo quiero que ustedes me digan cuál es el problema que estamos viendo aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Damaris. Pienso, profesor, que podría ser como el título que te puso, confiar en ellos mismos, ellos ponían su mirada en sus cosas materiales, pensando que ellos se lo ganaban con sus propios medios, ¿verdad? Y no le daban la gloria a Dios. Muy bien. Ellos no decían que eran bendiciones de Dios, sino que eran por sus propios medios que conseguían todo lo que tenían. Muy bien. Excelente, Damaris. ¿Alguien más? Sí, en esto podemos ver también la incredulidad. Sí. Que confiaban, como dice Damaris, y lo que hemos venido viendo en sus propias, como dijera yo, en sí mismo, y nunca darle gracias a Dios ni estar enfocados en las cosas de Dios, sino, y eso también es por la incredulidad de no tener a Cristo en su corazón, sino en ellos mismos, confiar en ellos mismos. Bien. Y aquí está la clase, muy bien Noris y muy bien Damaris, y aquí está la clave de esta clase. Entonces, Satanás sabe cómo distraernos, ¿verdad? Y aquí vemos un ejemplo, cómo todos esos gobernantes que deberían de haber estado enfocados en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, cómo estaban moralmente, estaban podridos y arruinados. Entonces, todas estas fiestas que vivían, todo preocupado por sus mejores perfumes, los hizo olvidar de lo más importante, cuidar su vida
espiritual. Por eso ellos, cuando en el versículo 3, ¿cierto? Dilatáis el día malo. Ellos creyeron que con no escuchar al profeta, pues eso nunca iba a suceder. Pero en verdad eso sí iba a suceder. El día del juicio para ellos iba a llegar. Y esto hace referencia también al día del juicio. Y nosotros necesitamos estar enfocados y no dejarnos engañar por el diablo. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso damos gracias a Dios otra vez por Jesús. Jesús nunca se dejó distraer del diablo. La Biblia dice en muchos versículos, y la fama de Jesús iba por todas las regiones. Y Jesús nunca fue como un youtuber que anda en su Ferrari, o un youtuber que camina de un lugar a otro queriendo que todo el mundo lo aplauda y lo feliciten. No, Jesús no era así. Al contrario, él se escondía para que la gente no lo viera como un milagrero, que la gente no lo viera como aquel que les proveía el pan diario, aunque él siendo Dios lo hacía, pero él no quería que la gente lo buscaran por sus barrigas. Entonces, ¿qué vemos y aprendemos en la vida de Jesús? Que él no se dejó llevar de esa fama. Y todo por amor a usted y por amor a mí. Y fue y entregó su vida para darnos la verdadera paz. Entonces, para que nosotros evitemos, tal como nos dice aquí el profeta, juicios y la muerte eterna y ser condenados en el infierno eterno, no nos dejemos distraer por el diablo. Piensa, y es una tarea para ustedes, para mí, ¿qué cosas nos distraen de nuestra vida de santificación? ¿Qué cosas nos distraen de dejar de leer la Biblia? ¿Qué cosas nos distraen de hacer a un lado la oración? Pensemos en esas cosas y esa va a ser la tarea para la semana. Pensemos en eso y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a estar enfocados. Y yo pongo un ejemplo, si este aparato, el celular, nos está quitando mucho tiempo en las redes sociales, bueno, vamos a hacer un trabajo de ir menguando eso y ir leyendo más de la Biblia o orar más o hacer otras actividades que en verdad nutran y nos sirvan en la vida. Si realmente nos da mucha pereza leer la escritura, pues miremos cuál es la razón por la cual nos da pereza. Y en amor y agradecimiento a Dios, pues vamos a amar el leer la escritura, el orar, el predicar la palabra de Dios a otros. ¿Y todo eso para qué? Para que Satanás no nos distraiga, porque recuerde lo que dice 1 de Pedro 5:8. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Muy bien, hermanos, vamos a marcar hasta acá. La próxima clase continuamos del versículo 8 en adelante, porque ahí encontramos otra sección, también Dios hablando fuerte al pueblo. Espero pues que la clase de esta noche podamos aprender a aplicarlo en nuestras vidas, que es lo más importante, y reconocer que siempre necesitamos estar alimentados por Dios. Bueno, ¿tienen motivos de oración para terminar con oración y poder orar también por ustedes? Sí, Henry, pido oración por mis hijos, por mi hogar, mi casa, por mí. Estoy pendiente de una cirugía. Pido oración por eso. Claro que sí. ¿Alguien más? Muy bien, oremos. Señor de los cielos, te damos gracias por la lección en esta noche, por abrir nuestros ojos y ver que el diablo no nos distraiga, que nos mantengamos por la obra del Espíritu Santo unidos a tu palabra, alimentar y conservar nuestra fe. Ponemos en tus manos todas nuestras peticiones materiales que tenemos y espiritualmente te pedimos que los mantengas unidos a la fe,
Ponemos en tus manos a Norita, que está esperando una operación, que seas tú tratando con esto. También bendice a sus hijos y que nunca olviden la palabra que han escuchado. Igualmente oramos por esta tu iglesia para que nos fortalezca, nos guíes y podamos seguir creciendo juntos en la fe. Señor de los cielos, danos un buen descanso esta noche y el día de mañana sea todo para tu honor y gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por estar aquí. El próximo miércoles, con la ayuda de Dios, continuamos. Muchas bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones.